Enamorada es una película mexicana de 1946, coescrita y dirigida por Emilio Fernández, fotografiada por Gabriel Figueroa y protagonizada por María Félix y Pedro Armendáriz. La cinta se convirtió en la número 12 de las 100 mejores películas del cine mexicano, siendo esta la primera colaboración entre María Félix y Emilio Fernández. En tiempos de la Revolución, las tropas zapatistas del general José Juan Reyes, Pedro Armendáriz, toman la tranquila y conservadora ciudad de Cholula. Mientras confisca los bienes de los ricos del pueblo, el general Reyes se enamora de la bella, rica e indomable Beatriz Peñafiel, María Félix, hija del hombre más notable de Cholula. El desprecio inicial que Beatriz siente hacia el revolucionario da paso a la curiosidad y finalmente a un profundo y auténtico amor. En Enamorada, de Emilio Fernández, la violencia de género se manifiesta a través del personaje masculino, el general Reyes, quien exhibe comportamientos dominantes y posesivos hacia la protagonista Beatriz. La relación entre ambos personajes refleja los estereotipos de género arraigados en la sociedad patriarcal de la época, donde el hombre ejerce control sobre la mujer. El general Reyes utiliza la fuerza física y emocional para imponer su voluntad sobre Beatriz, mostrando un patrón de abuso típico en casos de violencia de género. Su comportamiento posesivo se manifiesta en escenas donde intenta controlar los movimientos y decisiones de Beatriz, negándole su libertad e independencia. La película también muestra cómo la violencia de género se perpetúa a través de las estructuras de poder existentes, ya que el general Reyes es una figura de autoridad que utiliza su posición para justificar sus acciones abusivas. Esto refleja la realidad de muchas mujeres que enfrentan violencia en manos de figuras de autoridad como parejas o empleadores. Además, Enamorada aborda las repercusiones psicológicas de la violencia de género en las víctimas, ya que Beatriz experimenta miedo, ansiedad y confusión debido al comportamiento de Reyes. Su lucha por encontrar su voz y su autonomía dentro de la relación ilustra los desafíos que enfrentan las mujeres que intentan escapar de situaciones de abuso. Hablando ahora sobre los personajes, nos damos cuenta de ciertas cosas. Beatriz, como la protagonista femenina, es víctima de la violencia hacia la mujer en la película. A pesar de su fuerza y determinación, se ve atrapada en una relación bastante abusiva con el general Reyes. Su lucha por encontrar su propia voz, su autonomía y su independencia refleja el proceso de muchas víctimas de violencia de género que buscan liberarse del control de sus agresores. El general Reyes es el personaje masculino dominante y posesivo que ejerce violencia física y emocional sobre Beatriz. Su comportamiento refleja los estereotipos de género tradicionales, donde el hombre es visto como el líder y la mujer como sumisa. El general Reyes utiliza su posición de poder también para justificar sus acciones abusivas y perpetuar ese ciclo de violencia. El padre de Beatriz, aunque en un principio parece apoyar la relación entre Beatriz y el general Reyes debido a sus intereses políticos, al final reconoce el sufrimiento de su hija y trata de protegerla. Su personaje representa la complicidad de la sociedad en la perpetuación de la violencia de género, así como la posibilidad de redención y de cambio. Otra parte a explorar es la época en la que se filmó Enamorada. Es fundamental para entender el contexto social y cultural que influyó en la representación de la violencia de género en la película. Por ejemplo, dentro del contexto histórico, la película es filmada en la década de 1940 en México, una época marcada por el predominio de las normas patriarcales y la desigualdad de género. Durante este periodo, las mujeres enfrentaban limitaciones significativas en términos de educación, de empleo y participación en la vida pública, lo que contribuía a la perpetuación de violencia hacia la mujer. No se les permitía, tomar decisiones en ningún ámbito de su vida. Cine mexicano de la época de oro. Enamorada forma parte del periodo conocido como la época de oro del cine mexicano, caracterizada por una gran producción cinematográfica que reflejaba los valores y las preocupaciones de la sociedad en ese entonces. Y aunque se destacaron figuras femeninas fuertes en algunas películas de este periodo, como es en el caso de Enamorada, con la gran María Félix,
También se perpetuaron estereotipos de género que normalizaban la violencia machista. Otro punto, el nacionalismo y machismo. En el contexto de la posrevolución mexicana, se promovía un fuerte sentido de nacionalismo, que a menudo estaba vinculado con una masculinidad agresiva y dominante. Esto se refleja en personajes como el general Reyes, cuya autoridad y poder se relacionan con su papel como defensor de la patria, pero que también abusa de su poder para controlar a Beatriz. La censura y autocensura. Durante este periodo existía una fuerte censura en el cine mexicano, lo que influía la representación de temas controvertidos como es la violencia de género. Es posible que ciertos aspectos de la relación entre Beatriz y el general Reyes hayan tenido que ser suavizados o idealizados para cumplir con las normas de la época. Bueno, de esta manera cada personaje que aparece en la película nos contribuye a la representación y la exploración que se vivía con la violencia hacia la mujer en esa época a través de la película. Cada uno nos ofrece una perspectiva única, una manera de pensar muy, muy única y centrada alrededor del tema y pues las distintas implicaciones que tenía en la sociedad. Además, si nos vamos un poquito más por la época, también podemos darnos cuenta de lo normalizado de la situación, tanto del nacionalismo, del patriarcado, del machismo y de las distintas normas culturales, sociales y políticas de ese momento. Por ejemplo, estaba como muy normalizado o nadie decía nada acerca de que el general Reyes estuviera pues acosando a Beatriz, porque lo vean como pues sí es parte del ligue, lo que nosotros ahorita llamamos ligue, o que pues simplemente Beatriz estaba haciendo la difícil con el general Reyes.